Nos había quedado la pregunta respecto de la palabra sacrificio. Continuo sacrificio. Sí, sacrificio. Acá hablamos de continuo nada más, pero cuando uno ve la Biblia, la palabra sacrificio está en cursiva. Cambia. Si ustedes observan la Biblia, a ver si encuentro. ¿Ahí lo tenés? ¿En esa? Sí, en el versículo 31. Préstame. Sí. Fíjate si se ve bien en la pantalla. Ah, pero acá no. Acá dice continuo En la sacrificio. tuya está, porque es la más antigua. Las versiones más antiguas, ¿no? Vamos a probar si. Voy a mostrar. Bueno, anteojo. No me traje el anteojo. Oseas Daniel. No, allá mira. Daniel 11:31. 11:31. 29:30. 31. ¿Sí? Y se puede observar ahí. Dice continuo. ¿Se ve? Sí. Continuo. Y la palabra sacrificio está en cursiva. No se alcanza a ver. ¿Sí? Eso quiere decir que esa palabra no está en el original. Las versiones más antiguas aparecen así como acá. Hay varias palabras cuando ustedes van leyendo que aparecen en cursiva. Son palabras que fueron agregadas después como para hacer la lectura un poco más coherente. Pero en el caso puntual de Daniel, solo habla del continuo, no habla de sacrificio. A veces se piensa que el continuo sacrificio tiene que ver con la obra de Cristo, o ustedes saben que cuando el Señor instaura el sistema de sacrificios, había un sacrificio que se hacía a la mañana y otro a la tarde. Constantemente había un cordero ardiendo en holocausto. Entonces el copista o la persona que introdujo aquí la palabra sacrificio, lo agregó pensando que era referente a eso, pero no. Lo que dice la Biblia está hablando del continuo y tiene que ver, como lo explicamos acá, con un gobierno, aquí, un gobierno o un reinado, ¿sí? Un sistema que se mantuvo, ¿hasta cuándo? Hasta el 538, porque ahí hablaba del plazo, ¿se acuerdan? Hasta que esté hecho el plazo. Entonces, por eso agregamos acá la palabra sacrificio, que nos había faltado agregar esa de acá. La Biblia dice, la mayoría de traducciones dice continuo sacrificio, pero como les mostré, las más antiguas hacían una diferencia. Quizás las nuevas se saltó esa norma por encima. Pero aquí había un versículo que habíamos leído que decía, hasta a ver si era el mismo 31, claro, dice, y serán puestos brazos de su parte, y contaminarán el santuario de su fortaleza, quitarán el continuo y pondrán la abominación espantosa. Aquí habíamos explicado que todo este sistema de unir iglesia y Estado bajo el mando de una sola persona era la abominación. ¿Sí? Esto es, el continuo fue reemplazado por una abominación. ¿Sí? Por eso dice que el continuo será quitado. Cuando entra la abominación en el 538 no había sacrificio, no había templo, no había santuario. Entonces no puede ser el continuo sacrificio. Es más, el pueblo de Dios, ¿sí?, no tiene lugar donde sacrificar. ¿Desde qué año? Cuando se raja el velo. No, cuando destruyen el templo en el año 70. Exactamente. Desde la destrucción del año 70, bueno, acá en este cuadro, desde el año 70 después de Cristo, no hay lugar de sacrificio. No se puede hacer. No hay altar. No hay, ¿cómo se dice? No hay lugar santo. No hay templo. No hay lugar santísimo.
¿sí? No hay velo. No hay altar de incienso. Por eso la gente, por eso habrán agregado sacrificio a esa parte de la Biblia. Y habrá entendido, copiando, de que quizá la palabra sacrificio se podía estar hablando allí. Pero observen, vamos a ir al capítulo 9 de Daniel. Era el 9 de Daniel, y creo que era el 20... Sí. El 27, Daniel 9, 27. Observen lo que dice Daniel 9, 27. Este está unos versículos antes, pero Daniel 9, 27, ¿cómo dice? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Sí? Está hablando ya del futuro. Pero Daniel 9, 27 dice que el sacrificio fue quitado ¿dónde? A la mitad de la semana número 70. La semana número 70, a la mitad de la semana, murió Cristo. Hizo cesar el sacrificio porque el sistema de sacrificio simbólico fue reemplazado por el sacrificio real. Porque todos los corderos que se mataban en el lugar, en el altar, eran un símbolo de Cristo. Pero cuando muere Cristo, los símbolos ya no tienen esencia. Entonces, ¿cuándo se quitó el sacrificio? En la cruz. No. Acá se quita el continuo de un sistema de gobierno donde iglesia y Estado se mantenían separados. Y eso cronológicamente sucede bastante después. Y 500 años después. Por eso no corresponde poner sacrificio. Exacto, voy a borrar acá. Todo este periodo de tiempo ya no había sacrificio. Desde la cruz hasta cuando comienza la Iglesia Católica como gobierno, el sacrificio ya no existía. Por eso Daniel, en términos históricos, está hablando de mucho más adelante. ¿Sí? Bueno. Bueno, ahora vamos a borrar y vamos a avanzar, porque nos habíamos quedado en el versículo 38. Entonces, dejé esto para borrar al final, porque recuerden que la abominación reemplazaba a un sistema que era Estado y religión separados, ¿sí? Ya que al final habíamos agregado a Saulo y Bernabé. Uno era de la tribu de Benjamín y el otro era un levita. Se quería marcar esto. El sistema que Dios había establecido de iglesia y Estado separado fue reemplazado por la abominación. Pero acá dejé celibato a propósito, antes de borrarlo, porque habíamos mostrado que en el mismo 38 no hablaba que se olvidaba del amor de las mujeres. Sí. Se olvida del amor de las mujeres. 37. En el 37, ¿cómo dice? Al 37 dice. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Muy bien. Celibato. Leamos el 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que lo reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Muy Ese es el bien. 39. Es el 39. Bien. El 38 y el 39, un poco más abajo, está hablando de algo muy interesante. En otras versiones, en vez de fortaleza, dice baluartes. A ver si la mía lo dice así. 38, 39, a ver. Daniel 11.
Sí, acá dice, por ejemplo, la versión esta que es un poco más antigua, de 1938, dice: y con el Dios ajeno que conocerá hará los baluartes de Mausín crecer en gloria. Lo hará enseñorar sobre muchos y por interés repartirá la tierra. Algo muy interesante, un Dios que aparece en esta iglesia era desconocida, porque el pueblo de Dios, incluso el mismo Israel, durante mucho tiempo adoraba o decía adorar a Dios. ¿Y a quiénes más adoraba el pueblo cuando se apartaba de Dios? Moloch, Moloch, ¿cómo se llamaba el de Elías? Baal, que son los que más aparecen, ¿no? Acera. Y después hablan de Acera, que siempre era la misma. ¿Cuál es? Perdón, Acera. Y Astarte, que era lo mismo. Y los griegos y algunos, eso el pueblo de Israel, esos eran los más comunes. ¿Sí? Pero el pueblo de Dios no había reemplazado a Dios como lo hizo esta parte de acá, porque habla ahí de baluartes. Y un baluarte era, en los castillos antiguos, era... Y acá se ponían los arqueros, ¿sí? Eran protecciones estos, ¿verdad? ¿Se ubican en los castillos? Sí. sí, Bueno. Hay una diosa que aparece en sus imágenes. Su corona no es como las observamos nosotros siempre, así, ¿vieron? Con picos. sí, ¿Sí? No es así la corona, sino que es así, con baluartes. Y es una mujer. ¿Y a quién representa? ¿O a quién pasa a representar aquí? a María, A María. Es el culto a María. Un Dios que no conocieron sus padres. Porque María empieza a tener una connotación muy interesante. Todos estos eran en sí mismos salvadores o benefactores. Pero María recibe algunos títulos interesantes, como ¿cuáles? A ver, ¿alguno se acuerda? Intercesora. Muy bien, María es intercesora. ¿Qué más? Madre de Dios. ¿Qué otra más? Corredentora. Auxiliadora. Entre otros que me acuerdo, pero era una persona. Y María pasa a opacar ¿a quién? A Jesús. Bueno, quiero hacer la traducción. ¿eh? A Jesús. ¿Sí? Opaca a Jesús. Y la iglesia se vuelve a adorar más a María que a Cristo y al Padre, entre otras cosas. ¿Sí? Si pudiéramos hacer un análisis, observaríamos, ¿sí? Observaríamos que hay más iglesias dedicadas a María, a los santos, que al Padre o al Hijo, por decir. Incluso en la iglesia, cuando, no sé si ustedes recuerdan, tienen el rosario. ¿Y cómo está compuesto el rosario?
¿Qué tiene el rosario? Bolitas. Muy bien. ¿Y cómo está? ¿Qué hay entre las bolitas? Más bolitas. Son, para que ustedes se hagan una idea de cómo es inconscientemente esta situación, hay cada 10 Ave María, hay un Padre Nuestro. No entendí. ¿A quién se adora más? A María. A María. El rosario tiene, si lo ponemos así, tiene una bolita grande que simboliza al Padre Nuestro. Otro Padre Nuestro. Entonces uno recita un Padre Nuestro, 10 Ave María y otro Padre Nuestro. ¿Con quién hay más comunicación en teoría? Con María. Ave María. La iglesia se vuelve un Dios desconocido de los padres, o sea, ¿de quién? ¿Desconocido de quién? De los discípulos, desconocido del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no tenía una intercesora. No, era Dios directo. Era Dios o otra deidad. No había una mezcla. O sea, todo esto no era una sola religión. Podías decir que adorabas a Dios y también a Moloch. Pero si fueran dos lugares de reunión, ibas a dos lugares distintos. ¿Cuál era tu pecado? Adorar a Dios y a Moloch. Pero aquí se hace todo uno solo. Por eso es una abominación. O se podría también considerar como una abominación. Por eso el rosario, que es, por así decirlo, el elemento característico de la Iglesia Católica, se utiliza como marcador de oraciones y tiene esta situación. Entonces María viene a reemplazar a Cristo. Podríamos leer otra vez el 38 y el 39. Podríamos leer los tres. 27, 28 y 39. Sí. Del Dios de sus padres no hará caso, ni ¿Quién? del amor de las mujeres. ¿Quién era el Dios de sus padres? Jesús. Jesús, Jehová, podríamos llegar a decir. ¿Sí? Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Quiere decir también por precio que aquellos que le compraban los territorios. ¿Sí? Pero María eclipsa la obra de Cristo. María eclipsa, por eso es un Dios que no conocían sus padres. Y hoy en día, o mejor dicho, les voy a contar mi experiencia. Yo fui hasta los 7 años a una iglesia católica. O sea, la primaria la hice, hasta los 7 no, hasta los 13. Fui a un colegio católico. Y los viernes a la tarde teníamos catecismo. Y a veces los sábados. Y el que se portaba bien, ¿qué le regalaban? Un rosario, Un poquito más chico. En ese momento era una cruz. una medallita. Ah, ¿Y quién aparecía en la medallita? y María. María. Todo era María. María, 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 María. ¿Sí? E incluso puntualmente todas las iglesias defienden, entre otras cosas, a María. Uno puede atacar cualquier cosa, pero no puede atacar a quién. Entre otras cosas, ¿a quién lo podría atacar? A María. Y cuando necesitamos algo, o se le pide a un santo, o se le pide a María. Entonces, ¿qué reemplazó? A Cristo, a Jesús, al Dios de sus padres. Y eso hace que la Iglesia Católica, obviamente, termina
de, ¿cómo se dice?, de plasmar esto del plazo, hasta que se cumpla 1260 años, ¿se acuerdan? Porque uno dice, uno puede marcar un hito en el tiempo, pero cuando dice plazo hay que un inicio y un fin. Hay dos partes, o sea, no es, puede decirse, bueno, a partir de tal momento tal cosa, pero cuando dice plazo es que hay un tiempo. Y entonces llegamos a ¿dónde? Al versículo 4. Al 40. Al 40. Muy bien. Dice así: pero al cabo de un tiempo el rey del sur contenderá contra él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Muy bien. Bueno. Vamos con el 40. El 40, vamos a manejarlo acá porque creo que vamos a ver. Se divide en dos. 40A y después 40B al 40 y... Sí, no, 43. hasta el 43, hasta el 42. Hasta el 42. ¿Sí? El 40A hay que leerlo hasta donde dice, Punto y coma. hasta el, así, hasta la primera oración completa. Al cabo del tiempo el rey del sur contenderá contra él. Muy bien. ¿Cuándo es el cabo del tiempo? Aquí. El cabo del tiempo también se puede, o sea, al cabo del tiempo también se puede decir el tiempo, Último, o final. tiempo del fin. ¿Sí? Es lo mismo que al cabo del tiempo. Ahora hay una situación muy interesante. Habíamos dicho que esto eran 1260 años, eran 42 meses, 3 años y medio. 3,5 años, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Sí? Y 1260. 1260 días. ¿Sí? Vamos a... Tendríamos que ir a Apocalipsis. Vayan a Apocalipsis, por favor, capítulo 13. Yo voy a buscar acá Daniel. 9 o 7. ¿Sí? Daniel 13, busquen donde dice que la bestia tuvo un tiempo o iba a gobernar por un tiempo. ¿Sí? ¿Lo encontraron? Daniel 13. Apocalipsis 13. Sí. ¿Cómo dice? Encontramos Apocalipsis 13, ahora estamos buscando eso. Ah, bien. Daniel 7. ¿Dónde está? En Apocalipsis 13, ¿la primera bestia o la segunda bestia? La primer bestia. Por ahí está en el 12. Daniel 7:25. ¿Cómo dice Martín? Dice así. El último párrafo dice: y será entregado en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. Apocalipsis 12, 6 y 12, 14. 6 y versículo 14. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar,
donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Otra vez, ¿no? Daniel, y ahora vamos a Daniel, perdón. Los 42 meses está también en Apocalipsis. ¿Sí? 42 meses o 42 meses y 3 años y medio es la misma Sí, información. pero lo dice. Sí. Lo voy a buscar. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, cuando se termina esto, comienza un periodo de tiempo desde aquí, 1798, hacia el futuro, hasta la segunda venida, es el tiempo del fin. Es el tiempo del fin. Entonces el 40A, como decía, vamos a leer de vuelta, 40A. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Ahora aparece otra vez el rey del sur, que hasta ahora solo habíamos hablado del rey del norte. Lo de 42 meses aparece en Apocalipsis 13:5. Sí, También se le dio boca que hablara grandes cosas sin blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿sí? Que es lo mismo, equivalente a 3 años y medio. ¿Sí? Son los mismos periodos de tiempo que los habla Apocalipsis y Daniel. ¿Sí? Los mismos periodos de tiempo. Y está hablando de lo mismo, de este momento de la historia del 538 hasta 1798. Y entonces el tiempo del fin. Y eso quiere decir que en ese momento ya no iba, o mejor dicho, ya estaba determinado que no iba a haber nadie después, sino que en este periodo de 1798 hacia adelante, para el pueblo de Dios era conocido como, o no iba a haber, o estaba cerca la redención. ¿Sí? Y entonces dijimos que aparece otra vez el rey del sur. Pero tenemos un inconveniente. ¿Quién es el rey del sur? ¿Quién es el rey del sur? El rey del norte está gobernando. Y era el papa, o el sistema papal, vamos a poner. ¿Y qué sucede en 1798? Históricamente. La bestia recibe la herida de muerte. Muy bien. Vamos a leer ese versículo que está en Apocalipsis. El 13. Apocalipsis. Apocalipsis 11, 12 y 13 está hablando también de esto. 11, 12 y 13 habla de esta misma historia. La misma historia. La bestia, ¿sí? La bestia que es el rey del norte. Pero ¿por qué se termina el plazo? Porque Napoleón comienza a conquistar Europa y decide o lleva a cabo el general Berthier toma cautivo al papa de turno. Y entonces el rey del norte y lo exilia en la isla. Entonces el rey del norte ya no es más rey porque no tiene
territorio. Por eso recibe una herida de muerte. Porque uno es rey cuando tiene que gobernar, en términos lógicos. Pero si no tiene a quién gobernar y a quién mandar, por más que tenga el título, no tiene vida. ¿Sí? Bien. Entonces, el rey del norte, o digamos, curiosamente, el rey del sur, en 1798, era representado por Napoleón. Y Napoleón surge después de la Revolución Francesa. ¿Sí? La Revolución Francesa. ¿Y cuál era el estandarte principal de la Revolución Francesa? Libertad. Libertad, liberté, fraternité, igualité. Libertad, fraternidad, igualdad. Y había algo interesante. No hay... ¿Quién? Dios. Dios. Sí hay, o se entrona a la diosa razón. Y esto se llama ateísmo. ¿Se acuerdan que habíamos puesto? ¿Qué dijo Faraón? ¿Quién es Dios para que yo le obedezca? No existe. Escepticismo. No cree en la Biblia. Y la Revolución Francesa ganó por el brazo armado y puso como gobierno al pueblo. Antes de la Revolución Francesa existía una situación, vamos a dejarlo acá ahora, que se creía que Dios era el supremo gobernante. Y Dios daba su beneplácito sobre quién. Vamos a poner más acá para que nos quede. El rey. Vamos a suponer, vamos a poner a intermediario antes, al profeta. ¿Quién ungió a David y a Saúl? Samuel. Samuel, muy bien. ¿Sí? Y después del profeta estaba el rey. El rey. Vamos a leer Primera de Samuel. Primera de Samuel. Lo de la herida de muerte está en Apocalipsis capítulo 13. Muy bien. ¿Cómo dice? A ver. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su autoridad y su trono y grande poder. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de ella. Muy bien. La herida de muerte es esta, 1798. Pero es una herida de muerte. Y ahí Juan sigue diciendo hasta que fue sanada. Ajá. Quiere decir que una situación parecida a la de Nabucodonosor. Se quedó sin reino, pero le fue guardado. ¿Sí? ¿Se acuerdan en Daniel 4? Que Nabucodonosor, Dios lo castiga, pero no pierde el reino. Bueno, esta bestia es herida de muerte y todos esperaban que muriera, una herida fatal. Sin embargo, la bestia renace. Ahora vamos a ver. Y eso aparece en el capítulo 42, sección B. Primera de Samuel. ¿El 8? El 8, sí, exactamente. Cuando pedían un rey. El 11. El 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey.
Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. ¿Vos estás buscando el que dice que no me rechazaron a mí? No, eso lo vamos a Ok. ver después. Y nombrará para sí jefe de miles y jefe de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y siguen sus mieses. Y hará que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a su siervo. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey entre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Muy bien. Animales. Faltan animales. Sí. Sí, por eso los impuestos, porque era en hijos, en bienes o en bestias. ¿Sí? Entonces, este sistema desvirtuado por unirlo con el Estado a partir del año 538, pero fue lo que se practicó a través de toda la historia. Porque ahí en 1 Samuel dice, como todas las naciones. O sea, todas las naciones tenían rey, Israel no. Pero entonces este principio de que el poder de Dios se daba en este sentido, no se refutaba el poder del rey. Después hubo distintos errores, como el absolutismo, el despotismo, o como dijo Luis XV, antes de, cuando propició la Revolución Francesa, decía, después de mí el diluvio. O sea, no me importa que el pueblo no tenga nada para comer, nada. Yo me doy mi gusto y el resto que se arregle. Eso propició la Revolución Francesa, entre otras cosas. Y entonces, si se mata a Dios, se puede matar al profeta, se puede matar al rey. Y esto, libertad, fraternité, igualité, se transforma en el gobierno del pueblo, para el pueblo, ¿Y cómo? y por el pueblo. Un sistema democrático que viene ¿de dónde? De Grecia. Conocido como democracia. Pueblo, gobierno. Y esto trajo la Revolución Francesa. Por eso se mata a Dios y se pone a quién? Dios. A la razón. Dios es reemplazado por la razón. Por eso todos los gobiernos pasan de reinados, ¿sí? De reino, A estados. sí, de reino, Estados de mudan a estado, gobierno. por lo general, laico, entre paréntesis o entre comillas. A estados laicos. Por eso la revolución de los Estados Unidos, de Francia, de Italia, de España, en América, todas las revoluciones. Se quitan los reyes y se establecen estados. Entonces el rey del sur, el ateísmo, ataca al rey del norte y lo hiere de muerte.
Este es el versículo 40a. El ataque del rey del sur. Yo quería volver un poquito atrás. En el versículo 37 de Daniel 11 dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Sí. Vos habías dicho que era el celibato, pero puede ser, algunas veces la Biblia se refiere a la mujer como doctrinas. Claro. En profecía una mujer tiene, por lo menos, refleja tres opciones. Una mujer puede ser, a ver dónde lo anotamos para que quede físico. Una mujer puede ser en profecía. ¿Sí? En profecía. Recuerden que la profecía está encerrada en símbolos. Sí. Fíjense, todo esto que hemos visto acá son símbolos. Sí. No nombra a Napoleón, ni cómo surgió. No nombra propiamente a este sistema, sino que lo señala como una bestia. No habla de día de reposo, habla de el pacto. No habla de los valdenses, sino los sabios de tu pueblo. No ¿Sí? habla de María, solo dice... No habla de María, sino habla del Dios desconocido de sus padres. ¿Sí? Entonces está encerrado en símbolos. Entonces una mujer en profecía puede significar tres cosas. Una doctrina, una mujer propiamente dicha, una iglesia. Porque Dios habla muchas veces a Jerusalén y le dice, tú y tu hermana, a Ayola y a Oliva, hermanas. O le dice, a Jerusalén le dice, yo te levanté, estabas llena de sangre, te limpié, te cubrí. Le habla como una mujer. También le dice, yo fui como un esposo para ti. A la iglesia, principalmente a Babilonia en Apocalipsis, le dice adúltera, ramera, porque se fue con otros hombres. Está hablando de una mujer, bueno, de una relación. Entonces, como dice, Pablo dice que la iglesia es la esposa de Cristo, pero también dice que Jerusalén es la esposa de Cristo. Está hablando de un amor, una relación entre un hombre y una mujer, entre alguien, entre dos seres, ¿sí? o entre dos entes. Entonces puede ser una doctrina, una mujer o una iglesia. Pero acá dice, curiosamente, vamos a poner acá, amor de las mujeres, amor de mujer. ¿Y eso con qué está hablando? Una relación íntima. Claro. No habla ni de una doctrina ni de una iglesia. Está hablando puntualmente de algo que solo pueden dar las mujeres. Por eso el celibato. ¿Por qué? Porque si hay algo que caracteriza a los sacerdotes católicos, es precisamente se les prohíbe casarse. Mientras que todos los profetas en la Biblia, los reyes, por lo general eran casados. Bernabé, uno de los apóstoles, era casado. Pedro tenía suegra. ¿Sí? Tenía suegra. Pablo no, había elegido, tenía el don de no necesitar casarse con una mujer. ¿Sí? Se llama el don de la continencia. Pero todos los demás habían tenido por ahí mujeres. Natán tampoco tuvo mujer, creo. Pero Samuel, de los principales profetas, tuvo hijos. Los sacerdotes de Israel estaban, por así decirlo, obligados a casarse porque tenían que mantener la descendencia de la tribu de Leví para que siempre hubiera un levita para los servicios del templo. Sin embargo, este sistema no, obliga al celibato y le prohíbe al hombre algo que Dios había estimado que era necesario, tener una mujer al lado. Porque recuerden, vamos a leerlo para que sepamos. En el mismo Génesis, antes que cayera el pecado, Génesis 2, ¿qué dice Dios? ¿Dónde está?
No, del 18, 2:18 dice, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y el 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda la... Ah, perdón, el 9 no. 21. 22. 21, 22, hasta del 25 puede ser. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profunda sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sí, lo repite en Mateo y en Marcos también. Ayuda idónea. El hombre necesitaba, tenía una necesidad para la cual solo la mujer era posible que cumpliera esa necesidad. Por eso aquí no disfrutan del amor de las mujeres por decisión de hombres. Y se atacó contra el principio de Dios de la familia. Entonces acá sí o sí, literalmente, mujer significa mujer. En otro lado, mujer significa en doctrina, como en la historia de las madianitas. En la historia de Números, las madianitas, que llamaron a los hombres con amor de mujer y los llevaron a sus doctrinas, a sacrificar a sus dioses. ¿Sí? O en Apocalipsis dice de los 144.000 que no se contaminaron con mujeres. No es que eran célibes, sino que no se contaminaron con doctrinas. Entonces en tres profecías distintas vemos, o en tres términos distintos vemos como doctrinas, mujeres o iglesias puede ser. En este caso, utiliza la palabra que es la que diferencia cuál acepción tenemos. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Cómo aparece Napoleón en la historia y se convierte de repente en el rey del sur? O sea, Bueno, aparece Napoleón y es el rey del sur. en realidad era el rey del sur, está buena la pregunta para aclarar. Por eso dije acá que Napoleón era el representante de la Revolución Francesa. El rey del sur es Francia. Porque Francia, como nación, es la que dice que no hay Dios. Claro, y se pone en guerra. Napoleón es el personaje puntual que actuó en este periodo. Pero Francia es la primera vez en la historia que un gobierno, podríamos llegar a decir, oficialmente en sus estatutos, porque recuerden que la Revolución Francesa sacó los derechos humanos, ¿sí? Y la Carta de la Revolución, pero oficialmente ahí declaran no hay Dios. Por eso son los representantes del ateísmo. Y se convierte en el rey del sur, como faraón. ¿Y quién es ese Dios para que yo le preste atención? Y acá desconocen a Dios y ponen como único referencia la razón. Lo que pasa es que la Revolución Francesa cae. Dura, curiosamente, si no me equivoco, eran también 1260 días. Creo que duran. Poco tiempo, porque como era la razón, hoy día uno pensaba que esto era correcto y algunos lo apoyaban y avanzaban en ese sentido. Y de repente otro era más locuaz o un poco más inteligente, decía otra cosa y se volvía hacia atrás. Tanto que los mismos promotores de la Revolución Francesa terminaron muertos por sus mismos compañeros. ¿Por qué? Porque ya no pensaban como los nuevos. Entonces la razón no es de fiar. La razón no es de fiar. No, porque es razón humana. Porque es el hombre, no tiene moral, no tiene nada. Lo que hoy puede ser bueno, mañana no es bueno, como la moda. Y en ese problema de que cae la misma Revolución Francesa, se autodestruye, por ejemplo, me quiero acordar cómo se llamaba el principal de la Revolución Francesa, eran los jacobinos, pero no recuerdo ahora el nombre.
¿Querés buscarlo? Murió porque se opuso a alguien que estaba en el cargo. Murió desangrado prácticamente. ¿Sí? Porque ya no eran, las ideas de él ya no eran las más populares. ¿Sí? Entonces, lo que en poco tiempo había sido el exponente mayor, de repente ahora era uno más. Y entonces se autodestruyeron entre ellos. Y bueno, Napoleón viene a unificar Francia y traer un poco la paz, entre otras cosas. Y Napoleón, acá es representativo, porque Napoleón, cuando miramos la historia, Napoleón es coronado en 1813, creo que es, emperador. ¿Quién lo coronó? El Papa. ¿Qué hacía el Papa? Ponía y quitaba reyes. Y era tal la desesperación o el momento, y también el Papa no quería hacerlo, que Napoleón le quita la corona al Papa y se la pone él mismo. Porque el Papa no quería entregar, no quería reconocer la herida de muerte. Pero Napoleón es coronado emperador de Europa. Por eso la bestia tenía herida de muerte. Pero ¿qué dice la Biblia? Capítulo 2 de Daniel, que nadie iba a reemplazar a la bestia. Por eso Napoleón dura poco tiempo. Y la bestia que estaba herida de muerte, porque para herida de muerte, en el ajedrez, ¿cuándo termina la jugada? Jaque mate. ¿Y qué significa jaque mate? Muerto el rey. Muerte el rey. Estaba herido de muerte, pero no muere. Por lo tanto, en el 40b, el rey se recupera, Apocalipsis 13, la herida de muerte sanada, y viene la venganza de Más o menos el el rey rey del en norte. jaque mate está atado de pies y manos, porque la reina la está atacando la torre o el peón. Claro. Siempre hay algo que le está cubriendo donde puede Donde se salir. mueva, muere. Por eso se termina la partida. Bueno, En realidad el rey se rinde. no. Lo ataca el otro. Y cuando lo ataca otro, por ejemplo, la También se batalla rinde. de Gaugamela, Alejandro acorraló a Darío y Darío huyó. Ujú. Pero cuando o terminaba, o huía, se rendía o moría en batalla. Pero ya no es rey. Claro. Y Bueno, ¿cómo se dice? En el ajedrez se vuelca el rey, muere. Te está atacando, no tenés cómo defenderte, o te rendís o te morís, se termina la jugada. Muy bien. Entonces, Napoleón simplemente es el actor de esta situación. Apareció en escena y es el nombre reconocido, Napoleón. Pero el rey del sur es Francia. uno de los principales de la Revolución Francesa fue Maximilien Robespierre, Ese, Robespierre. ¿Quién más? Georges Danton, Camille Desmoulins Ujú. y Honoré Mirabeau y Jean-Sylvain Bailly. Muy bien. Robespierre muere porque en un momento escribe algo y lo consideran un traidor. Al principio había sido el revolucionario y después se convirtió en un traidor porque no acompañaba las ideas de la mayoría. ¿Pero por qué? Porque todo comandaba la razón. La idea que más gustaba era la que se avanzaba. Mientras que hasta este momento había sido rígido el sistema moral de Dios. Mal que mal, basado en esta función, o de última, aunque desvirtuado, en los 10 mandamientos. Pero al matarse a Dios, también se matan los mandamientos. Apocalipsis, para que observemos ahí rápido. Apocalipsis 13 también, no, la Revolución Francesa en Apocalipsis. Está en el 11, a ver. No, en el... donde están los que... 11, los dos testigos. Les voy a leer rápido. Dice... Versículo.
del 11, el 1 voy a leer, son pocos versículos, hasta el 8, voy a leer rápido. Y me fue dado una caña semejante a una vara, y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él, y echa fuera al patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y pisarán a la ciudad santa 42 meses. 3. Y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por mí por 1260 días vestidos de sacos. Estos son los 2 olivas, los 2 candeleros que están delante de Dios de la tierra. Y si alguno le quiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno le quiere hacer daño, es necesario que sea así muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder por las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma. ¿Y cómo? Y Egipto. Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los linajes de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio. ¿Cuánto dije que duraba la Revolución Francesa? Y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcro. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros. Porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Y después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una grande voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Y en aquella hora fue hecho un gran temblor de tierra. Y bueno, vamos a dejar ahí. Bueno, termina el 14. El segundo ay ha pasado. He aquí el tercer ay vendrá pronto. ¿Qué estamos hablando acá? 1260 días. La Revolución Francesa duró 3,5 días o 3,5 años. ¿Por qué atacan a Dios? Porque ¿qué había utilizado el rey del norte para subyugar a las naciones? La persecución. Claro, pero se perseguía por la Biblia. Se perseguía por la Biblia, porque no acataban sus órdenes. ¿Y qué decían ellos? ¿Qué decía el rey del norte? Yo soy rey, yo tengo la autoridad. Pero basado en qué? En la Biblia. Entonces la razón se rebela contra Dios, pero ¿por culpa de qué? Del mal uso de la palabra de Dios. Entonces, esos 2 profetas, que era el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Revolución Francesa quema las Biblias en la ciudad y mataron, no importaba de qué religión eras, si eras protestante o si eras católico, mataron a todos aquellos que tenían que ver con la Biblia y quemaron las Biblias en la ciudad. ¿Y cómo se llama la ciudad? París. No, acá. Sodoma y Egipto. Sodoma y Egipto. 2 cosas que se sucedieron cuando se mató a Dios es que Egipto, ateísmo, y Sodoma, porque se desconocía el matrimonio. Y fue una de las primeras veces que el divorcio fue ley de Estado. Y uno se podía casar y divorciarse todas las veces que quisiera sin ningún tipo de eso. Por eso era Sodoma, todos contra todos, por así decirlo. Por eso se llama, no sé dónde ponerlo, vamos a poner acá. Según Apocalipsis, Sodoma y Egipto. ¿Qué pasó en Sodoma con los ángeles? Los querían matar. ¿Y qué pasó con Egipto? Descuidó a Dios.
En Sodoma querían matar a los enviados de Dios y Egipto desconocía a Dios. Por eso Apocalipsis 11 habla de Francia. ¿Sí? Sí. Entonces el rey del sur, basado en la razón y el desconocimiento de Dios, le da una herida de muerte al rey del norte. ¿Sí? Y eso nos ubica en 1798 y a partir de ahí comienza el tiempo del fin. Que en el versículo, en la siguiente parte del 40b lo vamos a observar.